Y vamos con nuestra sesión de hoy. Permítanme un minuto, por favor. Ahora sí. Para presentar nuestra sesión de hoy. Creo que ya se está presentando. Me confirman, por favor, si ya se visualiza. Estaba con un tema con la laptop justo antes de ingresar. Ok, entonces todo bien. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchísimas gracias por su conexión. El día de hoy tenemos justamente nuestra sesión número 4. Ya estamos a puertas de culminar nuestro curso de asistente de recursos humanos. Han sido semanas de bastante aprendizaje y justamente hemos reflexionado sobre este papel del asistente de recursos humanos, sobre cómo tenemos que conocer los procesos, cuál es nuestro desempeño justamente en todo el proceso de gestión y acompañamiento del talento humano en las empresas. ¿Ok? Bienvenidos y bienvenidas. Soy la licenciada Milagros Almidón y el día de hoy vamos a realizar nuestra clase Evaluación de Desempeño. Vamos a iniciar la grabación con el equipo de ITEC. Creo que ya estamos grabando. Sí, genial. Entonces, ya podemos iniciar la clase de hoy y me gustaría que ustedes me comenten cómo estamos llegando hoy a clase, si estamos llegando cansados. Mientras se van conectando nuestros demás compañeros, ustedes me van contando cómo se están sintiendo hoy en clase, hoy 23 de abril, día del libro adicional, ¿no? Adicionalmente para los que somos lectores y nos gustan mucho los libros, feliz día del libro, ayer día de la tierra, así que súper significativo estas fechas también. Mientras van llegando, me van comentando cómo estamos llegando, si estamos llegando cansados, felices, enojados, sorprendidos, tristes, para un poquito tener nuestra dinámica rompehielo e iniciar, interactuar con bastantes ganas la sesión de hoy, para que yo también sepa cómo estamos llegando y también pueda por ahí validar y ajustar la clase a su ánimo para que también sea gratificante para todos, ¿ok? Vamos comentando en nuestro chat. Al menos yo he llegado un poquito como que estaba lista, entusiasmada por conectarme unos minutos antes y la laptop se pone a actualizarse. Cosas que pasan a veces. Justo cuando ya voy a entrar se empieza a actualizar y bueno, me demoré unos minutos, así que por ahí que la laptop me hizo una jugarreta. Buenas noches a todos, buenas tardes. Por ahí Vanessa me dice que está feliz, Lucy está cansada, Félix también cansado. Sí, es mitad de semana, pero ha sido bastante pesadita, no sé. Yo al menos la he sentido así en el trabajo. He tenido tantos pendientes, he estado sin parar. Esta semana creo que ha compensado la semana pasada, que fue semana corta, y todo se ha acumulado para esta semana. Pero bueno, al menos hemos estado pues entretenidos avanzando en el trabajo. Muy bien. Entonces, por ahí me dicen que varios estamos cansados. Entonces, esta clase va a tratar de ser un poquito más práctica para que también podamos divertirnos mientras resolvemos los casos. Y yo voy a entender también ahí su participación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si recordamos un poquito la clase pasada, vimos uno de los procesos que también es central en el mundo de recursos humanos. En nuestro caso, vimos todo el proceso de formación y desarrollo. Deben recordar, ¿no? Muchas veces hay empresas que tienen instaurado este proceso y es recursos humanos o talento, como ustedes lo denominen, quienes son los responsables de diagnosticar, de validar, de diseñar el proceso de formación, el proceso de desempeño, ¿no? Entonces, vamos recordando un poquito la clase pasada. Nosotros en esa clase vimos todo el proceso de formación y desarrollo. Vimos esta diferencia que puede existir entre formar, entre capacitar y desarrollar el talento, ¿no?
Si por ahí nos preguntamos o recordando un poquito de la clase pasada, podemos entender que existe esta diferencia en cuestión al enfoque, ¿no? En el caso de formación, tiene un enfoque más a corto plazo, que se centra en las habilidades específicas que se requieren actualizar, que se requieren formar para el puesto actual, ¿no? Un ejemplo que vimos en la clase pasada era el ejemplo de una capacitación en específica de alguna nueva tecnología que el puesto requiere, ¿ok? Por ejemplo, hoy en día se está teniendo bastante valor en las empresas el conocimiento en Power BI, en la generación de informes, reportes, dashboard, etcétera, etcétera, en Power BI. Entonces, muchas empresas están actualizando a sus talentos, a las personas que ya están contratadas, que ya incluso pueden llevar muchos años en la empresa, en esta formación en específico. Su objetivo principal es que estas personas, este talento, se actualice, incorpore este conocimiento, que se llegue a ser una habilidad y que lo puedan reflejar en su puesto para una mejora en sus funciones y en su desempeño. Como se dan cuenta, es súper específico, es bien a corto plazo e incluso trata de medir esos resultados de manera también a corto plazo, de manera inmediata. Luego de recibir la capacitación se tiene una expectativa en específico. En cambio, recordarán cuando validábamos el tema de desarrollo, nos dábamos cuenta que su enfoque era más a largo plazo. ¿Y por qué decíamos a largo plazo? Porque justamente buscaba preparar al colaborador para roles futuros o mejorar competencias generales que han identificado que se encuentra en un potencial talento para que a largo plazo este talento pueda ocupar una posición, un puesto que sea estratégico, que implique un nivel de liderazgo. ¿Ok? Por ejemplo, ahí veíamos que muchas veces hay empresas que identifican a sus talentos potenciales y les van otorgando un plan de desarrollo a largo plazo, por ahí con algunos talleres, sesiones, coaching de liderazgo para que puedan desarrollar esas competencias y más adelante ellos puedan ser, ¿no? Ese talento que va a tomar las decisiones y que va a ocupar roles de liderazgo muy estratégicos. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias que nosotros revisamos la clase pasada en el proceso de formación y desarrollo. Nos hicimos conscientes en este caso, de esta importancia de este proceso, de cuánto depende muchas veces este proceso, el diseño, la ejecución, la planificación, el diagnóstico de recursos humanos, de gestión del talento, porque nosotros también tenemos que ser conscientes a quienes toman las decisiones en nuestra empresa para que puedan invertir en capacitaciones, en planes de formación, en planes de desarrollo. ¿Por qué necesitamos un talento capacitado para que se encuentre motivado y para que su experiencia del empleado, recordarán ese término que revisamos también en la clase pasada, un concepto que abarca toda la interacción entre el empleado y la empresa, pues sea positiva, ¿no? Entonces, nosotros somos también los responsables de hacer consciente a esos líderes de esta importancia y también de asegurar estas capacitaciones, estas formaciones, estos planes de desarrollo para el talento, que sí o sí se necesitan para que ellos vayan creciendo y vayan sintiéndose reconocidos, motivados y que tienen un futuro en la empresa y así prevenimos la rotación no sana. ¿Ok? Muy bien. Ciclo de formación y desarrollo. Para los que no estuvimos en la clase pasada, vimos este ciclo, que era un gráfico que teníamos justamente, que nos otorgaba esta visión de cuáles sean las etapas o los pasos
para diseñar una capacitación, para realizar una capacitación en específico, ¿no? Empezaba desde el diagnóstico, la identificación de necesidades de capacitación, la planificación, recordarán por ahí que teníamos que hacer todo este plan con toda la información precisa e incluso decíamos que esta etapa era una etapa un poquito más compleja porque implicaba pensar en todo, ¿no? Luego de esta planificación ya veníamos con la ejecución para luego tener una evaluación de cómo nos había ido en esta capacitación, si la capacitación había sido realmente satisfactoria, si nuestros usuarios o las personas a quienes hemos capacitado, hemos brindado la capacitación, realmente han hecho de manera intrínseca, ¿no? Han incorporado ese conocimiento a sus prácticas, si se han sentido satisfechos con esta capacitación, si ha existido una participación adecuada en la capacitación. Una vez que nosotros medíamos, evaluábamos, con esos resultados podíamos finalmente gestionar y reflexionar cuáles habían sido nuestras fortalezas al momento de aplicar esta capacitación y también nuestras oportunidades de mejora. ¿Para qué? Para luego mejorar todo este proceso que siempre se va a ir dando mientras vamos nosotros diseñando el proceso formativo de los empleados. ¿Ok? Eso es un poquito de lo que vimos la clase pasada. Por ahí también vimos las herramientas que se pueden utilizar en cada una de las etapas que les he descrito, ¿no? Entrevistas, focus group, por ahí teníamos también la evaluación de desempeño, etcétera, etcétera. Y el día de hoy, ya justamente hablando de la evaluación de desempeño, que es uno de estos instrumentos que muchas veces el plan formativo, muchas veces utilizamos como base para varios procesos que dependen y que son justamente parte de la vida del empleado en la empresa. Vamos a ver cómo nosotros la gestionamos, la impulsamos y también la promovemos tanto en los empleados como en los líderes de la empresa. ¿Ok? Muy bien, entonces nuestra clase de hoy es el proceso de evaluación de desempeño. Como muy bien su nombre lo dice, es un proceso donde vamos a evaluar, diagnosticar cómo está siendo el desarrollo en sus funciones de los empleados, su desempeño en palabras más cortas. ¿Ok? Muchas veces nosotros cuando hemos estado en la etapa del colegio, en la etapa de estudiantes, tanto universidad, institutos, etcétera, siempre hemos tenido por ahí quizá al momento de las evaluaciones cierto temor, ¿no? Pero más bien, cuando ya estamos en el momento de la vida laboral, tenemos que validar que estas evaluaciones no tienen un lado negativo, sino más bien, si son bien gestionadas, tienen un lado positivo tanto para la empresa como para el empleado. ¿Ok? Este proceso, además de buscar validar el cumplimiento de objetivos, de metas, de las funciones de las personas en su puesto, también tiene, y esto es muy importante que sepamos y que tengamos que concientizar, el propósito de identificar las oportunidades de mejora y desarrollo, ¿ok? Así como las fortalezas que tiene el empleado. Con eso puede saber cuáles son sus necesidades específicas en relación a alguna capacitación. ¿Qué siguiente paso puede ser para un empleado con un alto rendimiento, ¿no? ¿Cómo debe proceder en el ciclo de su vida laboral para cada uno de los empleados según esta evaluación de desempeño, según este insight que te brinda justamente información relevante sobre esas fortalezas y oportunidades de mejora que necesitamos identificar? ¿Quién de nosotros no quiere saber cómo
se está ajustando a su puesto, cómo le está yendo en el trabajo. Si nunca tienes esa evaluación de desempeño, si nunca tienes esa sesión donde te dicen cómo está siendo tu rendimiento, pues no puedes mejorar o cambiar ciertas actitudes, o tampoco puedes tener el sustento para algún crecimiento dentro de la empresa, para alguna promoción. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito acerca de este contexto de la evaluación de desempeño. Si ya vamos por el lado más teórico, más conceptual, podemos definir a la evaluación de desempeño como este proceso sistemático que nos permite medir y analizar el rendimiento de los empleados en función a las metas, competencias y valores de la empresa. Va a estar en función a su ajuste en sus funciones y a las metas específicas de su puesto, pero también cómo ese ajuste se está reflejando con los principios, con los valores que tiene la empresa, ¿no? Van a haber empresas que tienen o brindan cierta relevancia a valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo, ¿no? Y quizá otro tipo de valores tengan una menor relevancia para esta empresa en específico, pero quizá para otra empresa esos valores que eran menos relevantes en esa empresa, pues van a ser más relevantes y van a tener una mayor importancia en el momento de la evaluación de desempeño. ¿Ok? Muy bien. Por aquí, ¿alguna duda, consulta sobre este concepto, sobre este contexto de la evaluación de desempeño? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Ok, buenísimo. Entonces, un poquito por el lado ya de la importancia sobre nuestra evaluación de desempeño y nuestro proceso de gestión del talento, como bien les decía, ¿no? No solamente veamos a esta evaluación de desempeño como, oh, me van a evaluar, luego me van a decir si estoy mal, estoy bien, no, sino también es un aspecto relevante donde podemos identificar esas fortalezas y esas oportunidades de mejora. Y es una ocasión importante que debe ser fomentada, debe ser instaurada en las empresas para el desarrollo de todo el talento en esta. ¿Ok? ¿Qué más? Esta información, los resultados, el insight que nosotros obtengamos de la evaluación de desempeño van a ser este sustento para tomar esas decisiones sobre las promociones, ¿no? Sobre este crecimiento, sobre este ascenso que pueden tener algunas personas, sobre también planes de formativos, capacitaciones específicas que pueden ayudar a cerrar brechas que pueden tener los empleados, pues se han identificado ciertas debilidades o por ahí áreas de mejora, ¿no? También siempre estar iterando esta evaluación de desempeño, pues nos brinda este sentido de mejora continua en una empresa, de esta preocupación por hacer las cosas bien y alinear esos objetivos de crecimiento de los empleados con el crecimiento de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito de la evaluación de desempeño. Yo he trabajado en varias empresas que justamente le daban mucha importancia a la evaluación de desempeño. Es un momento donde no solamente tú estás siendo evaluado, sino también tienes la oportunidad de evaluar a tus compañeros e incluso a tus jefes. Muchas veces este tipo de evaluación, donde todo el mundo evalúa a todo el mundo, se denomina evaluación 360. Al menos para mí, yo siento que esta evaluación es una evaluación más holística, más integral, que te brinda no solamente una perspectiva vertical, no solamente el jefe está evaluando al subordinado, sino el subordinado también tiene esa ocasión y esa oportunidad de evaluar de manera objetiva su propio desempeño, el desempeño de su jefe, el desempeño de su compañero, el desempeño de su subordinado si tiene, y va a brindar una visión más panorámica y que a la vez va a permitir identificar y tener esta información sin
tantos sesgos, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito de lo que les cuento en mi experiencia cuando he tenido que pasar evaluaciones de desempeño, cuando he tenido que gestionar también evaluaciones de desempeño. A veces pueden ser momentos un poquito de, por ahí que pueden tener cierta angustia, cierta como estrés, como frustración, pero al final veamos este lado positivo que es relevante para el crecimiento de nosotros como profesionales cuando estamos siendo evaluados y también justamente es un momento que nos va a ayudar no solo para un proceso en el mundo de recursos humanos, sino para varios procesos. Nos va a permitir identificar necesidades de formación, nos va a permitir también identificar talento potencial que podemos seguir desarrollando. Entonces, seamos conscientes de este proceso y su incorporación en la política de la gestión del talento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un poquito sobre esta importancia y sobre por qué tenemos que nosotros impulsarla al momento de nuestra gestión en recursos humanos. Un poquito sobre esta historia de la evaluación de desempeño, pues muchas veces hemos tenido que este proceso ha ido fomentándose desde la aparición, desde las primeras revoluciones industriales del trabajo. Muchas veces esta evaluación de desempeño era pues un poquito más primitiva, más rudimentaria, no había un proceso como les cuento de esta visión 360, que todos se evalúan a todos, no, más bien era una visión, si no cumplías con los productos, porque allí en esa época era muy operativo el trabajo, ¿no? Tenías que ayudar o producir ciertos productos, ¿no? Si no producías los productos solamente en el mes, pues eras despedido, no había segundas oportunidades, no investigaban si tenías alguna, no sé, algún tema de capacitación, algún tema formativo, no existían allí nada de planes formativos ni nada, ¿no? En esta época un poquito más en tipo las revoluciones industriales, ¿no? Luego de las revoluciones industriales. Ya más adelante, luego de la Segunda Guerra Mundial, se tiene, ¿no? Una identificación, se tiene ya esta reflexión del talento del ser humano más que un mero recurso, sino más bien como este ser potencial que necesita ser motivado, necesita ser retenido, necesita ser acompañado en todo su proceso y su gestión laboral, ¿no? Entonces la evaluación de desempeño toma otra perspectiva también y por lo tanto se humaniza también este proceso y se hace un proceso más cercano donde se trata de tener información objetiva para que realmente se pueda evaluar bien a la persona, para que se pueda tener un sustento y resultados para alguna toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, como muchos de los procesos de recursos humanos, el proceso de evaluación de desempeño pasó de una etapa primitiva, meramente operativa, administrativa, una etapa más bien pensada de manera más crítica, de manera más reflexiva, que tome en cuenta este proceso de desarrollo que pueden tener las personas, estas oportunidades que la empresa puede fomentar y brindar para que la persona pueda crecer, para que la persona pueda cerrar esas brechas, esas debilidades que se pueden identificar al momento de la evaluación de desempeño. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito de esa evolución, de esa línea de tiempo de la historia de la evaluación de desempeño. Pero también, como yo bien les comentaba, la evaluación de desempeño no solamente es rica o es importante por el mero hecho de su proceso, sino también porque es fuente y se relaciona estrechamente con varios procesos del mundo de la gestión del talento, de recursos humanos. ¿Ok? Está estrechamente vinculado, sobre todo, con formación y desarrollo, como les comentaba, sus resultados, los insights, los hallazgos que encontremos en
en esta evaluación, pues nos van a ayudar a diseñar esos programas de capacitación que mejoran esas habilidades de manera específica al talento. También se va y está bastante conectado con la planificación de carrera y sucesión. Nos va a permitir ayudar a identificar esos empleados que son clave para la sucesión en roles estratégicos, ¿no? Asegurando continuidad en el liderazgo. Vamos a identificar a esos roles críticos que sí o sí tenemos que cuidar, que no se vayan a esos roles o a esas personas que sabemos que son potencialmente estratégicas en nuestro negocio, cómo podemos también retener o prestar más atención a su proceso de retención, ¿no? También nos va a permitir saber cómo los desarrollamos a partir de esa potencialidad que hemos identificado. Y obviamente este proceso, de manera que gestionemos bien o mal, va a impactar en el clima, en la motivación, en la retención del talento, ¿no? Cuando hablamos de clima, nosotros podemos ver que una evaluación que se hace bien, una evaluación que es transparente, que es uno de los pilares de las evaluaciones de desempeño que sí o sí deben las empresas asegurar, pues van a fortalecer la confianza, el compromiso de los empleados, ¿ok? Muchas veces hay empresas que tienen evaluaciones de desempeño, pero nunca hacen una devolución de los resultados. Entonces, cuando hacen estos crecimientos o estos ascensos, muchos empleados pueden decir, o pueden por ahí empezar esos rumores, ¿no? Pueden decir, oye, pero ¿por qué ascienden a esta persona si esta persona nunca llega a las metas del trabajo, ¿no? Solamente es el mejor amigo del jefe o de la jefa, ¿no? Y entonces, en la evaluación de desempeño, ¿qué pasó? Le han puesto supuestamente porque ha salido con los mejores puntos en la evaluación de desempeño, es ascendido, pero no nos han dado las métricas, no nos han explicado cómo nos están evaluando, no hemos visto estos resultados, no hemos tenido devolución de feedback. Entonces, esta evaluación de desempeño no ha sido transparente, no ha sido bien gestionada y en lugar de generar esa confianza, en lugar de generar esa cultura de meritocracia que deberían asegurar las empresas, pues genera más bien rumores, desconfianza, falta de transparencia, discúlpenme, y favoritismo, ¿ok? Entonces tengamos cuidado de gestionar este tipo de evaluaciones de desempeño que al final, en lugar de favorecer una buena adaptación, una buena cultura, un buen clima, pues estamos fomentando espacios más bien negativos, espacios que pueden generar suspicacias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a visualizar un poquito sobre estas etapas que nosotros podemos gestionar al momento de la evaluación de desempeño. Muchas veces y tiene mucha relación también con lo que vimos en este gráfico del ciclo. Recordarán identificar necesidades, planificar, evaluar. Ya. Es muy parecido su proceso también de gestión y diseño de una evaluación de desempeño. ¿Ok? Vamos a tener etapas como la planificación, por ejemplo, que es la etapa donde nosotros vamos a definir nuestro objetivo específico de nuestra evaluación de desempeño. Podemos tener objetivos relacionados a identificar las potencialidades de las personas, el potencial, el talento, o también podemos tener un objetivo más general al momento de la evaluación de desempeño que sea más bien medir resultados, que sea más bien validar si se están llegando a las metas, a los objetivos de la empresa, según, ¿no?, las responsabilidades de cada uno de los puestos, etcétera, etcétera. Según cómo nosotros diseñemos y tengamos el objetivo de nuestra evaluación de desempeño, vamos a establecer métricas concisas y claras. Métricas que yo recomiendo también se deben comunicar a las personas que van a ser evaluadas, a los empleados, ¿no?
Yo recuerdo, por ejemplo, que estaba en una empresa donde nosotros teníamos de manera anual 2 momentos de evaluación de desempeño. Al inicio del año, en el primer Q, ¿no? En el primer trimestre, más o menos lo hacíamos a mitad del segundo mes, tipo febrero, marzo, por ahí, teníamos nuestra primera evaluación de desempeño y al final del año, noviembre, diciembre, teníamos la última evaluación de desempeño. ¿Por qué teníamos 2 evaluaciones? Porque en el primer momento del año, en febrero, nosotros teníamos cada uno de los empleados en toda la empresa, junto con su jefe, tenía en su plataforma de evaluación de desempeño, que era una plataforma diseñada para esta empresa, teníamos que colocar los objetivos que queríamos lograr en ese año. Nuestro jefe, nuestra persona responsable, en paralelo también validaba esos objetivos, ¿no? Veía que estaban bien, que estaban de acuerdo a lo que estaba en nuestro puesto y también aprobaba que coloquemos esos objetivos. Pero no bastaba con eso. Esos objetivos estaban también alineados cada uno a los valores de la empresa. Por ejemplo, teníamos que colocar un objetivo que queríamos lograr ese año en nuestro puesto alineado a la innovación. ¿Cómo desde nuestro puesto íbamos a lograr visualizar este valor, este principio de la empresa de la innovación, ¿no? Cumpliendo una meta y al mismo tiempo cumpliendo nuestras funciones. Eso nosotros lo colocamos, ese objetivo, etcétera, y a lo largo del año nosotros íbamos o tratábamos de cumplir, ¿no? En paralelo nos pedían, o nosotros los que gestionábamos en recursos humanos les pedíamos a los empleados que coloquen qué acciones iban a realizar para cumplir ese objetivo. Entonces, teníamos eso como meta a lo largo del año con las acciones que habíamos comentado y a final del año, en el segundo momento, ya teníamos la evaluación de por sí. Evaluábamos o mirábamos hacia atrás todo lo que habíamos hecho, si habíamos logrado cumplir esos objetivos y al mismo tiempo teníamos una pregunta general que nosotros respondíamos de manera más autoevaluativa, que nuestro jefe respondía y que también nuestros compañeros respondían. De esa manera teníamos información de nuestro desempeño de manera un poco más panorámica y al mismo tiempo teníamos información si habíamos ido cumpliendo esos objetivos que nos habíamos propuesto al inicio del año. Entonces, si se dan cuenta, es una planificación que tiene un plazo de un año, es una planificación de una evaluación un poquito más pensada en las metas que vamos a lograr en nuestro puesto, alineadas a los valores corporativos de la empresa. Hay empresas que lo manejan así, hay empresas que no manejan así, que más bien solo tienen una evaluación a mitad del año y en esa mitad de año solamente hacen una medición de resultados. Hay otras empresas que tienen hasta 3 evaluaciones de desempeño, una con un propósito en específico, una para medir resultados, otra para identificar talento potencial que puede ser promovido y la última para tomar decisiones en cuestión a si necesitan desarrollar habilidades, capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de nosotros gestionar el proceso de evaluación de desempeño, en la planificación, vamos a determinar qué objetivo tiene nuestra evaluación de desempeño. Eso va a depender bastante de su contexto, del tipo de empresa, del tipo de cultura que ustedes tengan en su empresa. Por eso tienen que estar atentos y saber cuál es esa necesidad de la empresa y cómo ustedes lo van a reflejar en esta evaluación de desempeño. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya tengan su objetivo en específico, van a establecer métricas según ese objetivo. Métricas que usualmente están o van de la mano con el método STAR. Recuerdan el método que nosotros hemos visualizado, hemos comentado en clases pasadas, ¿no? Que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y en un tiempo determinado. Y esto también ustedes van a tenerlo enmarcado en sus propias competencias o en las competencias que van a tratar de evaluar, que
pueden estar en función al puesto o pueden estar en función a los objetivos de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito sobre la planificación, que sería nuestro primer paso en la evaluación de desempeño. Se estarán dando cuenta que muchos de nuestros procesos implican siempre planificar, identificar necesidades, primero retroceder y ver cómo lo hago, qué necesito, qué métricas utilizo, qué materiales utilizo. ¿Ok? En bastantes de los procesos de gestión del talento es así. Siempre tenemos que ir planificando, pensando de manera estratégica cómo hago las cosas para tener los resultados exitosos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, consulta de esta primera etapa de planificación? Ay, ¿no se escucha por el ruido en el carro? ¿Me escuchan bien? Recién veo el comentario de Félix. Qué raro. Sí se escucha bien, ¿no? Porque tengo mis ventanas cerradas. Sí se escucha, estimado. Ok. Ok, buenísimo. Como Félix había dejado un comentario, recién lo veo. Nada, entonces todo bien, continuando. Ya vamos con nuestra segunda etapa, que en este caso, en nuestro proceso de evaluación de desempeño, justamente tiene que ver con nuestra ejecución. ¿Ok? Pero antes de ver la ejecución, cómo nosotros vamos a hacer nuestra evaluación de desempeño, quiero que recuerden los objetivos SMART, que son parte importante de la planificación. Sé que ya lo hemos visto en varias ocasiones, pero igual, recuerden, no se olviden de los objetivos SMART, que tengan que ser siempre cuando le hablamos o hablamos de objetivos SMART, estamos hablando de estos objetivos específicos, de forma detallada, de manera correcta, que sean medibles. Un buen objetivo se puede medir con facilidad, que sean alcanzables. Estos objetivos tienen que ser realistas, tienen que justamente mostrarnos que se pueden lograr. Y además tienen que estar situados en un tiempo en específico, ¿no? En un plazo en específico. Este método SMART no solamente se utiliza para validar objetivos en una capacitación, para validar objetivos en los indicadores o para la evaluación de desempeño. Incluso ustedes lo pueden utilizar para otros contextos, tipo académicos, tipo cuando tienen que hacer alguna tesis, etcétera. Los objetivos SMART les van a ayudar y les van a orientar a que sus distintos trabajos sean exitosos. ¿Ok? No se olviden de estos objetivos. Ahora sí cierro paréntesis. Vamos con nuestra segunda etapa del proceso de evaluación de desempeño y en este caso es la ejecución. ¿Ok? Va a depender mucho de los objetivos y de la planificación que nosotros hemos realizado de nuestra evaluación de desempeño. Por ejemplo, en el contexto que les comentaba de las empresas anteriores donde yo trabajaba, donde nosotros teníamos incluso una plataforma, ¿no? En nuestro contexto, pertenecíamos a una empresa grande, multinacional, que tenía un gran presupuesto, que manejaba una gran cantidad de personal a nivel nacional, a nivel también internacional incluso. Entonces, esa necesidad de evaluar a mucha gente le demandaba tener este tipo de herramienta y por lo tanto, para esta empresa que también tenía los recursos, pues podía tener una plataforma específica donde se puede evaluar el desempeño de manera rápida, de manera que puedan también ellos generar información. También en esa época no había tanto Power BI, así que por Excel, pero podían bajar los reportes por Excel y se podía manejar muy rápido los resultados, ¿no? Con las fórmulas, los macros, etcétera, etcétera. Como les digo, en esta empresa en específico funcionaba así porque tenía su contexto así. Va a haber otras empresas que no van a poder tener este tipo de plataformas porque no tienen el gran volumen de personal, no tienen todo el presupuesto, o si tienen el presupuesto, tienen menos personal y más bien pueden optar por otras herramientas que se ajustan más a su realidad. Por eso les digo que cuando planifiquemos, tomemos en cuenta este contexto
cuánto podemos invertir en la evaluación de desempeño, si vamos más bien por una evaluación de desempeño un poquito más tradicional, utilizando nuestros recursos, ¿no?, que tenemos, por ahí encuestas, por ahí utilizando escalas de calificación, etcétera, etcétera. ¿Ok? En esta ejecución vamos a mostrar cómo ha sido nuestra planificación, si vamos a utilizar algunos métodos como la recolección de datos de observación directa. Por ahí podemos tener a los supervisores que van evaluando a los distintos subordinados de manera que van viendo, visualizando si están cumpliendo con sus metas, con las metas trazadas, con los objetivos. Podemos también impulsar las autoevaluaciones, que muchos de los talentos puedan, ¿no?, también evaluar cómo sienten que están haciendo su trabajo. Podemos también tener encuestas a colegas, supervisores, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas se utilizan? Pues lo que les decía, métodos un poquito más cualitativos, como escalas de calificación o escalas tipo Likert, estas escalas que tú puedes colocar del 1 al 5, cómo ha sido el desempeño, cómo ha sido justamente el cumplimiento de una meta, ¿no? Siendo 1 no cumplido y 5 cumplido ampliamente, ¿no? Etcétera, etcétera. También podemos tener sesiones de feedback, las 360, como les decía, esta sesión o esta evaluación que tiene el supervisor con su subordinado, el subordinado que se autoevalúa y que al mismo tiempo autoevalúa su compañía, ¿ok? Pues ahí también podemos tener algunos métodos un poquito más cuantitativos, como los indicadores de desempeño tipo KPIs, que ya vamos a revisar qué es, ¿ok? Entonces va a depender mucho de nuestra planificación, va a depender del contexto, cómo ejecutamos y qué herramienta utilizamos. Aquí les he traído un ejemplo, este videíto de una evaluación de desempeño por método de observación directa. Esta escena es de una película animada, para que vean que por ahí está un poquito divertido, pero cómo lo hacen también nosotros podemos validar cómo algunas empresas utilizan este método, que es un método un poquito más subjetivo, diría yo, ¿no? Más de percepción. Creo que igual algunas empresas aún siguen utilizando. ¿Ok? Vamos a visualizar el videito. Déjenme copiar este URL. Lo ponemos acá para que podamos a ver, veamos. Acá. Sí, a ver, vamos a colocar y vamos a compartir nuestra sesión. Y vemos nuestro videito y luego comentamos, ¿ok? Y ya está. Creo que ya sé. Sí, ya está. Muy bien. Listo, prestamos atención y luego comentamos, chicos. Aquí va. Ya. Va. Ahí, ¿vio? La puerta. La dejó abierta. Y dejarla abierta es el peor error para un empleado porque... ¿Deja entrar el aire? ¡Deja entrar a los niños! Señor Waddles. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo. Una puerta abierta dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. No entraré a la habitación. ¡No me pegarán! ¡Claro que lo harás para traernos esto! La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes.
¿Asustadores qué? Hasta ahí nada más. Justamente vemos que ellos revisan un video, ¿no? Y están evaluando. Hay 3 personas evaluando a este empleado, porque en esta escena vemos, en esta película animada, vemos que es una empresa de monstruos, ¿no? Que asustan a niños, pero tienen un propósito y son empleados, ¿no? Y como empleados, pues tienen que cumplir ciertos requisitos y ciertos procedimientos, ¿no? A este empleado lo hemos visto que ha estado en video y hemos visto que ha cometido un error, y justamente el mismo gerente le está dando una devolución o le está haciendo consciente de cuál ha sido su error. La manera en cómo lo hace, bueno, ahí sí podemos decir que ha sido un poquito brusco al momento de comentarle cuál era su desempeño, ¿no? Podemos intentar otros métodos, pero nos sirve de ejemplo cómo podemos también evaluar mediante esta observación directa, esta evaluación de desempeño que hacen estos examinadores en cómo realizan los procedimientos, en cómo realizan sus funciones los empleados. ¿Ok? ¿Ustedes también les pareció justamente una evaluación de desempeño? ¿Qué piensan? A pesar de que es una película animada, todavía continúan empresas, muchas empresas, sobre todo las industriales, a utilizar este método de observación directa para evaluar. ¿Ustedes creen que es el método más eficaz para evaluar el desempeño? O quizá podrían utilizar más técnicas, ¿no? No solamente observar de manera directa, sino también hacer una autoevaluación, puede ahí también hacer estas escalas de calificación, o el método 360, que decíamos, este método que yo me evalúo a mi compañero y evalúo a mi jefe, ¿no? Tengo la perspectiva de todos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un poquito acerca de cómo ejecutamos y con qué herramientas nosotros vamos a evaluar. Por ahí Vanessa me pregunta si podemos repetir sobre los objetivos SMART. Nuestros objetivos SMART son esos objetivos que nos ayudan a planificar nuestro diseño de la evaluación de desempeño. ¿Ok? Cuando hablamos de objetivos SMART, estamos hablando de objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo en específico. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá cuando hablábamos también del proceso de evaluación de desempeño, hablábamos de un método cuantitativo, que son los KPIs. Yo también trabajé alguna vez en una empresa que teníamos KPIs específicos. Estos KPIs eran nuestros indicadores o eran la muestra que estábamos trabajando alineados con los objetivos del puesto y los objetivos de la empresa. Por ejemplo, teníamos KPIs o indicadores específicos sobre nuestro proceso de reclutamiento. Por ejemplo, teníamos el indicador del tiempo promedio que nos demorábamos para cerrar un proceso de selección. Desde que levantábamos el perfil, desde que nosotros teníamos o nos encargábamos de esta búsqueda hasta que la persona se incorporaba, nos medían los días que demorábamos. La empresa tenía en su indicador un tiempo promedio que trataba de fomentar. Si tú te pasabas, por ejemplo, pongo 20 días, que eran, para los practicantes más o menos eran 20 días el tiempo promedio en esa empresa. Si tú te pasabas 20 días, entonces tu indicador ya estaba en rojo. Por lo tanto, ya estaba afectando tu desempeño en ese mes, en esa semana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este indicador, se habrán dado cuenta, es más bien esta muestra de cómo estás haciendo el trabajo en tiempo real.
Son indicadores que suelen usarse no solamente en el mundo de recursos humanos, sino también en varias áreas, en varios departamentos. Y pueden ir desde la gestión, desde cómo vas cumpliendo, ¿no? Hasta también si te estás alineando con los objetivos de la empresa. ¿Ok? Vamos a ver este videíto que nos comenta sobre qué son los KPIs. Dejamos de presentar y ponemos este videito. Y acá. Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Muy bien, entonces hemos visualizado un poquito acerca de los KPIs. ¿Qué son los KPIs? A ver, vamos a poner, ya está. Y un poquito acerca de esta importancia en el día a día de las empresas, no solamente en un ámbito, sino en todos, ¿no? Como muestra, si estás logrando alcanzar esos objetivos deseables, tipo si estás llegando a las metas de ventas, si estás llegando a las entregas, si estás logrando el tiempo promedio en los procesos de reclutamiento, si estás logrando la participación activa en las distintas capacitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Son indicadores clave de desempeño denominados KPI por sus siglas en inglés, y son métricas que utilizamos en el día a día, ¿no? En el mes a mes, en los distintos puestos para medir ese rendimiento del empleado en relación con sus objetivos. Estos también tienen que ser justamente alineados a los criterios SMART, ¿no? Que ya hemos revisado, que son estos criterios específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo. Además, estos objetivos nos ayudan justamente a identificar la detección de fortalezas, aspectos a mejorar, nos ayudan a monitorear de manera continua, permiten evaluar el progreso, ¿no? A lo largo del tiempo podemos ver cómo fueron tus KPIs o el cumplimiento de KPIs en este mes, comparar con el siguiente mes y ver si estamos teniendo un crecimiento, si estamos logrando pues el cumplimiento en un tiempo sostenido, o si por ahí en algún mes hemos tenido quizá algún no cumplimiento que ha pasado, podemos evaluar cómo podemos ayudar a este talento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. No sé si tienen alguna duda, consulta sobre los KPIs. ¿Todo bien con los indicadores de desempeño?
Muy bien. Parece que todo bien, así que vamos viendo estos ejemplos de KPIs en la evaluación de desempeño. Para que un KPI, creo que por ahí escuché, vamos a ver, todo bien. Muy bien. Para que un KPI sea relevante y que realmente sea útil en la evaluación de desempeño, necesitamos que cumpla el principio de justamente que les decía de los objetivos SMART, que sea específico, que realmente se relacione con las responsabilidades del puesto, ¿no? No voy a plantear un KPI que no tenga sentido, que no tenga relación con el puesto. Tengo que plantear KPIs que tengan coherencia con el puesto y con las funciones. También que sea fácil de verificar y cuantificar. Por ejemplo, puedo colocar un KPI que tenga que ver con el tiempo de atención al momento de recibir un cliente, ¿no? Se puede verificar cuánto tiempo se demora una persona, un asistente de ventas en atender al cliente. Se puede medir, es cuantificable. También tiene que ser relevante, ¿no? Si realmente el medir el tiempo de atención va a tener una importancia en el cumplimiento de los objetivos, ¿no? No voy a medir por medir, sino que más bien tenga un propósito y que ese propósito tenga un impacto en los objetivos, tenga un impacto que podemos analizar y que podemos mejorar y que sabemos que si mejoramos esto, pues vamos a tener un mejor desempeño, ¿ok? Que se puede evaluar en un tiempo determinado. Se puede evaluar de manera mensual, de manera trimestral, de manera anual, etcétera, etcétera. Y que también sea accionable, que nos permita tomar decisiones o acciones concretas. Aquí les he puesto algunos ejemplos de KPIs. Aquí están agrupados por áreas. Por acá tenemos justamente KPIs relacionados a las ventas. Por acá hay atención al cliente, producción y operaciones, recursos humanos, ¿no? Justo por acá está el tiempo promedio de cobertura de vacantes que utilizan mucho los equipos de reclutamiento y selección. Eso mide su brújula para ver si sus procesos están siendo ágiles y eficaces, si algo está pasando en algún proceso, si está siendo crítico, etcétera, etcétera. ¿Ok? No se olviden siempre que estos KPIs tienen que ser realistas, que midan lo que tengan que medir, que sean coherentes, que tengan relevancia. No voy a inventarme KPIs que al final no son relevantes y más bien en lugar de ayudar al equipo lo estresan. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros vamos a estar en todo el proceso de evaluación de desempeño, también vamos a utilizar esta información que es muy cuantitativa, que es muy numérica. Pero al mismo tiempo, también vamos a utilizar información cualitativa, que usualmente es esta información más subjetiva, pero al mismo tiempo que mide esas percepciones, esas emociones, ¿no? Esos temas, esos patrones que muchas veces se pueden solamente escuchar o solamente se puede analizar mediante algunos métodos como entrevistas, encuestas, respuestas a las preguntas más abiertas, ¿no? Son justamente información un poquito más abstracta que no tiene una cuantificación numérica exacta, ¿ok? Muy bien. Además, muchas veces vamos a también comparar cómo está haciendo el desempeño de manera general de la empresa con el cumplimiento de nuestros objetivos en la empresa, pero también con el desempeño de otras empresas similares o que son competencia directa de nuestra empresa, ¿no? También es importante validar qué tanto está teniendo, pues, un mejor desempeño en nuestra empresa con esa empresa similar, están en el mismo desempeño, ¿no? O por ahí tenemos que quizá incorporar alguna práctica que ellos tienen y que nos pueda también a nosotros servir en nuestro propio contexto en específico, ¿no? Justamente a esto lo denominamos benchmarking y es esta comparación de los resultados con otras organizaciones, ¿ok? Muy bien. Y bueno, yo estaba hablando mucho
este momento, que todo el proceso de evaluación de desempeño tiene que estar alineado también con un feedback o una devolución de los resultados. ¿Qué cosa es el feedback o la retroalimentación? La retroalimentación es este proceso cuando una vez que se tienen los resultados, se van a hacer la devolución justamente a los usuarios, a las personas, al talento que ha sido evaluado. Se forma, se consolida el proceso de feedback, de retroalimentación, como uno de los pilares fundamentales en esta gestión del desempeño. Los empleados, el talento, necesita saber cómo han sido sus resultados, cómo ha sido su desempeño en esta evaluación, para que también pueda autogestionarse, para que también pueda promover su desarrollo, para que también sea consciente de esa potencialidad que puede tener en sus fortalezas o esas oportunidades de mejora que necesita cerrar para mejorar su nivel de desempeño en el puesto. ¿Ok? Muy bien. Cuando hacemos una buena gestión de feedback, no el feedback como lo hizo en este video animado que vimos hace unos minutos que solamente estaba gritando, ¿no? Sino cuando realmente se hace una devolución que es asertiva, una devolución que es objetiva, pues estamos promoviendo una comunicación efectiva, estamos también generando espacios de confianza, de transparencia, fomentando el compromiso y también esa motivación que podemos generar en los empleados. ¿Ok? Muchas veces tenemos jefes que no saben o no brindan adecuadamente la retroalimentación o estos espacios de evolución de los resultados de desempeño. Y eso a veces pasa porque no saben, no conocen la manera en cómo tienen que darlo, nunca se les ha capacitado en la devolución de feedback. Muchas veces, por ejemplo, alguna vez yo tuve que gestionar alguna capacitación de cómo brindar feedback y esto era dirigido a los líderes o a las personas que tenían subordinados. Y muchos de ellos al finalizar la clase, al finalizar la capacitación me decían, bueno, no sabíamos que se tenía que realizar de esta forma, lo voy a incorporar, muchas gracias, qué bueno que nos hagan conscientes de esto, yo estaba haciendo mal este tema, yo siempre le estaba tratando de, no solamente criticar a mi subordinado, pero no le comentaba también sus fortalezas que había identificado, etcétera, etcétera. Entonces, también es importante que estas personas que brindan el feedback, que muchas veces son los líderes, pues sepan cómo brindar. Para ello tienen que conocer los distintos tipos de feedback y nosotros también, porque nosotros muchas veces también vamos a brindar feedback de manera un poco más general a los distintos empleados. ¿Ok? Existen, por ahí podemos encontrar varios tipos. Yo les he traído este gráfico que agrupa desde el feedback formal hasta el feedback constructivo, feedback de ánimo. ¿Ok? Por ahí vamos a tener este espacio de feedback formal. Es un espacio donde realmente se cita una sesión donde se va a brindar el feedback de manera formal, de manera que se registre que se está brindando, ¿no? Ya sea un acta de feedback, un acta de conciliación, etcétera, este espacio. Hay otros espacios como el feedback informal, que más bien es una retroalimentación que se realiza de manera más cotidiana en el día a día. Por ahí vamos a encontrar el feedback positivo, que resalta solamente esas fortalezas, esas cualidades positivas del empleado. Un feedback constructivo más bien puede ser ya no solamente las fortalezas, sino también esas oportunidades de mejora que necesita construir, que necesita desarrollar el empleado. Feedback orientado al futuro, pues tiene que ver con el cumplimiento, cómo está haciendo su potencialidad en relación a los objetivos futuros que tiene este puesto en específico. Y un feedback de ánimo, pues tiene que ver ya más con el lado emocional, con el lado ya un poquito incluso cómo están sintiendo, ¿no? Cómo es su percepción de ánimo de esta persona en el trabajo. ¿Ok?
Muy bien, esos son algunos tipos de feedback que algunas empresas y algunos líderes, incluso nosotros en gestión del talento, vamos a ir brindando a los distintos empleados. Este feedback, sobre todo el feedback formal, se realiza de manera más periódica, de manera más trimestral, semestral o anual, y se basa sobre todo en datos concretos como los KPIs o como incluso los logros que van colocando, que van teniendo. En el feedback informal, en cambio, pues será, como les decía, más cotidiano, más en el día a día, más cuando está pasando la situación en el momento. Y por ahí el feedback 360 podría decirse que es este feedback constructivo, pero de manera más integral y más holística, porque implica una evaluación más completa por parte del mismo empleado, por parte del jefe y por parte de los compañeros o clientes o stakeholders. ¿Ok? Es un poquito de los tipos de feedback. Y por acá he traído justamente a este especialista. Bueno, no le traído, he traído el videito de cómo brindar feedback. Vamos a prestar atención. Este método que él explica es el método sándwich. Es un método que justamente tiene muchas fortalezas porque es súper constructivo y al mismo tiempo toma en cuenta la comunicación asertiva al momento de brindar feedback. Además, que no solamente el brindar feedback en el ámbito profesional nos ayuda o nos fortalece en este ámbito, sino también nosotros podemos aprender a brindar retroalimentación en otros espacios, como el espacio más personal, el espacio más, incluso en nuestros distintos espacios tipo académicos, ¿no? Cómo brindamos feedback, retroalimentación respecto a un proceso en específico, ¿ok? No solamente en este contexto, sino en otros contextos que nosotros también participamos. Así que vamos a escuchar el videíto con atención y comentamos un poquito sobre esto en unos minutos. Vamos a ver el presente. Y comparto nuestro video. Las claves de la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback. Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error. Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último,
Volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo alguna de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo también aquello que queremos que mejore. Muy bien, En esta hasta ahí charla nada más. hablaremos sobre la comunicación interna como herramienta. Por ahí ya nos iban a comentar un proceso más de la comunicación interna. Pero justo vimos este proceso de cómo brindar feedback y vimos un método que es el más utilizado y que también es el más efectivo, creo yo, al momento de brindar feedback. Este método bocadillo o sándwich, si vamos ya en nuestro español latino. Y justamente cómo lo realiza, ¿no? Cómo busca un espacio que sea apto, que sea un espacio tranquilo, objetivo para brindar feedback. Trata de evitar esos espacios cotidianos que a veces puede interferir, puede tener sesgos, puede ser subjetivo, ¿no? Y que en el momento puede por ahí comunicar acciones o palabras que no realmente estén reflejando la realidad, sino más bien están reflejando un estado emocional. Este espacio tiene que ser pues objetivo, un espacio donde la comunicación sea asertiva y donde coloquemos una fortaleza, una oportunidad de mejora y cerrar con una fortaleza o un reconocimiento a este empleado, a esta persona a quien estamos haciendo la retroalimentación. ¿Ok? Entonces, quedemos con esta idea de cómo brindar feedback con este método sándwich para no tener esos espacios de solamente crítica y juzgación, sino más bien que sea un feedback constructivo, un feedback positivo y que impacte en la persona de manera positiva o como una experiencia gratificante. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda sobre nuestro método, sobre nuestro proceso de feedback, sobre el método sándwich? ¿Pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo ok? Muy bien. Entonces, si estamos todo ok, vamos ya un poquito a esta iteración o a este proceso que muchas empresas tienen ya implementado, que es el feedback continuo, que es un espacio donde los empleados se sienten cómodos proporcionando feedback de manera constante, de manera transparente, donde saben brindar feedback, ¿no? Utilizan herramientas, utilizan plataformas que facilitan el intercambio de opiniones, que facilitan que su feedback sea recibido, sea escuchado, que este feedback se traduzca en cambios concretos en el comportamiento de esta persona que lo ha recibido, ¿no? Que se establece un ciclo de revisión periódica donde se van analizando los resultados, se van haciendo ajustes en las políticas y los procesos de la empresa. Por ejemplo, aquí en Perú tuvimos o tenemos una empresa que tiene bastante esta cultura de feedback implementada y que tiene este ciclo de feedback, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Natura, que tiene este proceso como altamente importante en su gestión del talento. Incluso, en algún momento, esta empresa modificó su política de licencias, modificó esta política concreta, luego de recibir justamente feedback sobre esta necesidad de tener una mayor flexibilidad para atender emergencias familiares, ¿no? Ellos recibieron esta información, este feedback de que necesitaban más tiempo, más licencias por emergencias de salud, etcétera, y han ampliado del plazo permitido peruano, ¿no? Han ampliado a un plazo mucho más amplio que beneficia y que al mismo tiempo se está traduciendo en este cambio concreto que ha hecho la empresa, ¿no? Como también nosotros como empleados podemos brindar feedback a los procesos de la empresa y cómo la empresa escucha esto, lo recibe y también cambia, también genera
un comportamiento que se alinee a esa oportunidad de mejora que se ha identificado. ¿Ok? Pues ahí les dejo este videito para que lo revisen con tiempo sobre este ejemplo también de feedback continuo. Y ya vamos con nuestro ejemplo de análisis. ¿Ok? Esto es para que sobre todo analicemos un poquito de manera práctica nuestro proceso de feedback en esta empresa. Tenemos a la empresa Retail Plus, que es una empresa minorista que opera en varias ciudades y a pesar de su éxito comercial, enfrenta varias dificultades de manera interna relacionadas con la experiencia del empleado. Los empleados se han quejado de la falta de feedback constructivo por parte de los gerentes, lo que ha generado mucha confusión y también impacta en las expectativas y los objetivos laborales. La situación actual, tenemos un desempeño de estos empleados inconsistentes. Muchos empleados no saben cómo mejorar en su trabajo, no reciben retroalimentación. Algunos solo tienen esta retroalimentación o una especie de feedback cuando han cometido pues, errores muy graves. Tienen una baja satisfacción laboral. Las encuestas de satisfacción han revelado que el 65% de los empleados siente que sus esfuerzos no son reconocidos. Y el 40% está afirmando que no reciben retroalimentación clara ni frecuente. Por lo tanto, están teniendo relaciones tensas con los supervisores y esta relación pues obviamente impacta en cómo ellos se sienten en el trabajo, en la experiencia, incluso en su manera de comunicar los errores, ¿no? Problemas identificados, estamos encontrando en este caso que tenemos una retroalimentación, bueno, ni siquiera podríamos considerar que es una retroalimentación, porque están siendo muy reactivos, solamente lo hacen cuando se equivocan y incluso en equivocaciones graves. No hay espacios de confianza, no hay espacios de evaluación de desempeño claro, no hay espacios para identificar el talento, para mejorarlo, para decirlo, por ejemplo, cuáles son las métricas y los indicadores que se van a evaluar para su desempeño. Los empleados no saben qué se les está evaluando y luego cuando les tienen que corregir tampoco entienden, ¿no? ¿Qué más? No se está reconociendo esta falta de evaluación de desempeño, esta falta de comunicación y espacios de confianza, de identificar el potencial, pues no tenemos el sustento para reconocer, no se reconoce y por lo tanto muchos pueden sentirse desmotivados. ¿Para qué hago bien mi trabajo si nadie me va a reconocer? Si yo lo hago bien, mi compañero lo hace mal, a él no le dicen nada, a mí tampoco me dicen nada, entonces no lo hago, ¿para qué? O trabajo a medias, ¿no? Y obviamente eso contribuye a una cultura pues de desmotivación o una cultura donde se hace por hacer el trabajo y va a impactar en la atención al cliente e incluso, ¿no?, la retención del talento. Obviamente también vemos acá la figura de los supervisores. ¿Ustedes qué creen? ¿Son supervisores que han sido capacitados en devolución de feedback? O más bien son supervisores que no saben brindar feedback, que no han sido capacitados adecuadamente en cómo generar estos espacios de retroalimentación constructiva y efectiva, ¿no? Entonces necesitamos también intervenir a estos supervisores, necesitamos generar estos espacios, estas métricas y también tener nuestra evaluación de desempeño transparente para que nuestra empresa y sobre todo en este caso muy específico, pueda pues mejorar y podamos tener una adecuada gestión interna de esta experiencia del empleado y no impacte en el éxito de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito de este ejemplo que lo hemos analizado, que nos hemos dado cuenta
que puede pasar en una empresa grande, pueden pasar en empresas más pequeñas, pero que nosotros tenemos que identificar para que podamos brindar soluciones concretas y ajustadas a su contexto y realidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya para concluir y también para acabar temprano, para que también tengan el espacio con el equipo de ITEC sobre justamente el tema de la certificación y demás, vamos a recordar un poquito y vamos a llegar a las conclusiones de la clase de hoy, la clase 4, que justamente hemos revisado el tema de la evaluación de desempeño. ¿Ok? Hemos visto que necesitamos espacios de retroalimentación, que tienen que ser espacios con un proceso continuo, que no se limite solamente a evaluaciones formales, sino que también incluyamos otro tipo de evaluaciones, que también tengamos un feedback efectivo de manera específica, que sea oportuno, que sea equilibrado, que se fomente la confianza, el aprendizaje, que exista esta cultura de retroalimentación, que las evaluaciones de desempeño no solamente sean operativas o administrativas o un mero trámite, sino más bien que sean esta herramienta clave para el desarrollo, para el plan formativo, para la motivación, para el reconocimiento en una empresa y asegure su éxito. También que esta evaluación de desempeño sea una herramienta para medir de manera justa, de manera transparente, que se comuniquen los resultados, que desarrolle y alinee el talento, ¿no? Y que el éxito de esta evaluación de desempeño bien gestionada, pues también depende mucho de cómo comunicamos, de cómo transmitimos la información y cómo también hacemos esta evolución de los resultados. ¿Ok? No sé si hasta acá tenemos alguna duda con la clase. ¿Todo bien? ¿Alguna duda con la sesión? Ah, por acá veo algunas dudas, que recién lo estoy. No me di cuenta que me habían puesto, chicos, discúlpenme. Por acá tenemos la duda de nuestro compañero. A ver, me dice, ¿cómo la empresa sabe cuándo el empleado necesita feedback o es iniciativa solo del empleador? O si lo mejor sería una falta de esta empresa no hacerla. Esta práctica de feedback se basa en este principio de responsabilidad compartida que tiene la empresa y la persona, ¿no? Hay empresas, como te decía, que tienen estas evaluaciones de desempeño que son formales, que tienen fechas predefinidas para toda la empresa de manera transversal. Entonces, en su misma política, ellos tienen estos espacios de evaluación de desempeño y, por ende, espacios de devolución de feedback. Pero también hay momentos donde el mismo empleado puede solicitar feedback sobre su desempeño a su líder directo. Y no necesariamente bajo una evaluación de desempeño, sino también con esta observación directa, con esta interacción directa que tiene el líder con este empleado, ¿no? Entonces, le puede decir, hace poco, ¿no? Hace algunos meses tuve mi evaluación de desempeño, vimos algunos objetivos que he ido, ¿no? Cumpliendo, que he ido iterando, pero ahora, en estos últimos meses, por favor, desde tu perspectiva, bríndame feedback de cómo estoy logrando, si he logrado los objetivos, si he logrado cerrar esas brechas que habíamos identificado en mi evaluación de desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también el empleado puede generar estos espacios para tener información sobre cómo le está yendo en la empresa, en su puesto, en ese cierre de las oportunidades de mejora que tenía o quizá en esas fortalezas. Algunas veces hay empleados que también generan estos espacios para que también puedan resaltar sus logros en su puesto y al mismo tiempo aprovechar para una revisión salarial, para una promoción. ¿Ok? Muy bien. A ver qué más tenemos por acá de pregunta. Si un postulante tiene una falta en su periodo de prueba y le hacen
un feedback tiene algo en común? Bueno, puede ser que le haces, ¿no? Esta devolución o este feedback en el periodo de prueba, ¿no? Entonces estás dando la oportunidad para que itere, para que cambie, y para que en el periodo de prueba pueda pasar el periodo de prueba, ¿no? Obviamente va a influir en la decisión final si se aprueba, ¿no? Si ha pasado el periodo de prueba, y obviamente requiere que tengas una trazabilidad, una comunicación. Además, es un insumo propio también para el proceso de evaluación. Entonces, sí puede el dato del desempeño, ¿no? La devolución de feedback también puede respaldar una decisión contractual. Pero que siempre este registro que tengamos sea claro, sea directo y que también tenga sustento. Eso es. Muy bien, no sé, creo que no hay más preguntas por ahí. Entonces, por acá Alexandra nos deja la reflexión. Es bueno aprender de los errores. Todos cometemos errores y es necesario reconocerlos y aprender de ellos. Sin errores no se puede llegar a tener un conocimiento completo. Entonces necesitamos también a veces equivocarnos para saber cómo responder en esas situaciones en momentos futuros. Muy buena reflexión. Muchísimas gracias a todos. Entonces, vamos cerrando la clase de hoy. Les dejo con el equipo de ITEC para que les puedan brindar las recomendaciones finales de la clase de hoy. Un abrazo, que tengan excelente noche. Nos vemos el día viernes. Cuídense bastante.